Creer. Viva la historia de la Biblia para ser como Jesús. Creer es una experiencia única de discipulado que nos muestra cómo ser más semejantes a Jesús. Su referencia principal es una Biblia panorámica y temática que contiene las porciones de la palabra que nos guían en la aventura de pensar, actuar y ser como Jesús, arrojando luz sobre las verdades que creemos, nuestras acciones y nuestro carácter. Creer incluye pasajes de las Escrituras cuidadosamente seleccionados, 30 ideas clave de la Biblia, 10 verdades fundamentales, 10 prácticas o disciplinas espirituales clave y las 10 virtudes clave que exhibe todo discípulo de Cristo. Ahora que conoce la historia, vívala con creer. Hola, muy buenas noches. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio de los miércoles a las 7:30 p.m. Hoy muy emocionado, porque hoy, si el Señor lo permite, iniciamos una aventura de varios meses. Durante las próximas 30 semanas, si Dios nos da vida, si Dios nos lo permite, estaremos reuniéndonos los miércoles a esta hora para estudiar la palabra de Dios y para hacerlo usando una serie que se llama Creer. Y el lema de Creer es viviendo la historia de la Biblia para ser como Jesús. Durante estas próximas 30 semanas vamos a estar estudiando algunas creencias esenciales del cristianismo, pero creencias que tienen que motivar a acciones y que tienen que moldear nuestro carácter. Así que vamos a estudiar 10 creencias, 10 virtudes del carácter y 10 prácticas esenciales. Por eso es que ahí aparece donde usted está viendo desde su hogar, pensar en qué creo. Porque nuestra meta debe ser pensar como Jesús, creer lo que la Biblia dice. Y tenemos que actuar en consistencia a esto. ¿Qué tengo que hacer? Y en relación a lo que creo y hago, voy construyendo el carácter de Cristo en mi vida. Soy, ¿cómo debo ser? Así que yo quiero invitarle para que las próximas 30 semanas en este espacio de los miércoles a las 7:30 p.m., de igual manera los videos van a quedar en nuestra página de Facebook o los vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar estudiando verdades esenciales del cristianismo, prácticas fundamentales de la vida cristiana y virtudes que debería mostrar cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Así que no lo olvide. Durante estas 30 semanas vamos a estar usando algunos recursos. El tema de la enseñanza, es fundamental. Pero también hay un material que yo le animo a que usted lo consiga. Nosotros como iglesia hicimos esta serie hace 5 años y de entonces nos quedaron 12 libros como este, que se llama Creer. ¿En qué consiste el libro? El libro son, en su mayor parte, porciones de la Biblia que están acomodadas en el orden temático en que vamos a ir abordando los temas. Es una lectura de un capítulo a la semana. Y usted, si no tiene el libro de hace 5 años, algunos lo tendrán por ahí. Puede conseguirlo, lo puede comprar para leer en dispositivos electrónicos o puede solicitarnos un libro. Tenemos una cantidad muy limitada y posiblemente, tal vez en las librerías se encuentre. Hay recursos en video en los que vamos a estar compartiendo los links para que ustedes puedan ver semana a semana videos relacionados al tema, e incluso tenemos una ayuda que usted puede hacer por si quiere profundizar en el estudio del tema. Todo está en que usted se contacte con nosotros y nos diga qué materiales quiere, qué le podemos
poner a su servicio y lo vamos a hacer con todo gusto, porque esta es una aventura que es maravillosa. Estudiar la palabra de Dios es un privilegio y tenemos que aprovechar y tenemos que dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Entonces vamos a estar estudiando verdades o creencias fundamentales del cristianismo, prácticas esenciales de la vida cristiana y virtudes o rasgos del carácter que como cristianos tenemos que reflejar. Así que hoy es una sesión introductoria, posiblemente duremos menos de los 30 minutos que usualmente duramos. Ese es nuestro compromiso, de 7:30 a 8 p.m. Así que yo le animo para que usted me acompañe en esta breve introducción a esta serie, que estoy súper emocionado de poder compartir nuevamente. Así que le pido que oremos antes de estudiar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia se han manifestado hoy sobre nuestra vida. Guárdanos, guíanos y ayúdanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas. Y en estos minutos que estudiaremos tu palabra, te pedimos que nos edifiques, que nos confrontes, que nos retes para poder ser como Jesús. Para poder ser como Jesús. Amén y amén. Les decía que vamos a estar estudiando verdades, prácticas y virtudes acerca de la vida cristiana. Porque la meta primordial nuestra como cristianos es ser como Jesús. Y en eso tenemos que enfocarnos. Entonces, en nuestro carácter tenemos que desarrollar virtudes o características del carácter cristiano. Eso en algunos pasajes se le conoce como el fruto que debe producir nuestra vida. Somos llamados a reflejar a Cristo en nosotros. Por eso tenemos que dejar que su palabra se haga vida en usted y en mí. En Juan capítulo 15, los versos 1 y 2 dicen: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y Dios, mi Padre, es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y aquí la palabra clave es dar fruto. La frase clave es dar fruto. La pregunta es, ¿cuál es el fruto que está dando tu vida acerca de tu relación con Dios? Como cristiano, ¿cuál es el fruto que estás evidenciando en tu día a día? ¿Cuál es el fruto que yo estoy evidenciando? Sabemos que Jesús es la vid verdadera y que Dios Padre es el labrador, el que la cuida. Pero cuando una rama no está dando fruto, es podada, es cortada. La planta es cortada a la vid. Pero las ramas que dan fruto se cuidan y se podan cuidadosamente para que puedan dar más fruto. Evidentemente, el propósito de Dios no es cortarnos y echarnos al fuego o dejarnos en el camino para ser pisoteados, como dice el pasaje, sino el desafío es permanecer unidos a Dios, permanecer unidos a Él y estar atentos a sus palabras. Y eso es lo que haremos en estas próximas 30 semanas. Estar atentos para que Dios, a través de su palabra, pode nuestra vida, limpie nuestra vida, para que podamos ser cada vez más como Jesús, para que las virtudes del carácter de Cristo se empiecen a reflejar por la obra del Espíritu y por el fruto que produce en nosotros la palabra, en usted y en mí, para que demos fruto y el fruto permanezca. Dios quiere que demos fruto. Gálatas 5
22 y 23 dice que el fruto del Espíritu, el Espíritu produce fruto en nuestra vida. Y dice que el fruto que produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es el fruto que produce la obra del Espíritu en la vida de alguien que se deja moldear conforme al carácter de Cristo. Ojalá en todas las facetas de nuestra vida mostráramos siempre este fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Posiblemente, al igual que me pasa a mí, tengas algunas que se evidencian más que otras y otras que están como que muy ocultas, que no son muy evidentes, que no suelen salir fácilmente. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos vaya moldeando, vaya trabajando. La palabra dice que aquel que empezó en ti y en mí la buena obra será fiel para completarla. Dios no quiere que nuestra vida se refleje en las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, que son pleitos, iras, contiendas, disensiones y un montón de cosas que afloran muy cotidianamente en la vida de muchos de nosotros. Dios quiere que reflejemos el fruto de su Espíritu. Dios quiere que reflejemos a Cristo, que nuestro carácter sea un carácter verdaderamente cristiano. En segundo lugar, esta serie nos desafía, y la Biblia nos desafía, para pensar como Jesús. Nosotros nunca vamos a poder lograr tener un pensamiento, si a Dios lo podemos describir con calificativos humanos, como el de Dios. Pero debemos tratar de que nuestra forma de ver la vida sea moldeada por el Señor y que esté acorde a su voluntad y a sus propósitos. Pensar como Jesús quiere decir que deberíamos tener en nuestra vida las creencias que son verdaderamente cristianas. En Colosenses 2, del 6 en adelante, dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él. Dios quiere que vivamos en Cristo. Dice, arraigados, aferrados y edificados en Él. Nos arraigamos a Él, nos aferramos a Él, nos plantamos a Él y ahí en Él somos edificados y somos confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Nuestras creencias deben ser firmes y correctas, porque a veces tenemos creencias que no tienen un fundamento firme, sólido, que no están muy acorde a las Sagradas Escrituras. Y las tenemos hasta con buenas intenciones. Estamos equivocadamente actuando en base a creencias que suponemos que son verdad y no lo son. Por eso tenemos que estar seguros de que estamos viviendo en Él, que nos hemos arraigado a Él y estamos siendo edificados en Él por su palabra, guiados por su Espíritu, para poder ser confirmados en la fe verdadera, sustentada en la sana doctrina, y vivir llenos de gratitud. Continúa el verso 8 de Colosenses 2 diciendo: cuídense de que nadie los cautive, con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Debemos reconocer que en nuestra época hay mucho humanismo en la vida de la iglesia. Debemos reconocer
que hay muchas filosofías y corrientes que son meramente humanas, que no están acorde a la palabra de Dios, que se han infiltrado. Y las asumimos como si fueran correctas. Y las incorporamos a nuestra vida como si fueran cosas que Dios estableció en su palabra. Y no lo son. Por eso tenemos que ser cuidadosos de que nada de esto nos cautive y nos engañe. Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Que sea Cristo el que se refleje en nuestra vida, que sea Cristo el que gobierne en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, y que en Él podamos ser edificados. Y en tercer lugar, somos desafiados a actuar como Jesús. Somos desafiados a actuar como Él. Y esas son las prácticas de la vida cristiana, porque una fe sin obras está muerta. Decir que creo, pero no vivo, es una contradicción en el cristianismo. Yo no puedo tener creencias cristianas que no ponga en práctica. Y la mayoría de personas que se autodenominan cristianos no viven conforme a lo que dicen creer. Y tenemos que ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Dice 1 Corintios 9, 24 en adelante. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Necesitamos vivir de tal manera que alcancemos la meta, el supremo llamamiento para lo que nos escogió el Señor, estar en su presencia por la eternidad. Todos los deportistas, continúa el verso 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. A final de cuentas, nuestra meta no se limita a nuestra existencia en esta tierra. Y si los deportistas corren en una carrera, se esfuerzan en una prueba atlética, practican un deporte en el que entrenan años de años para obtener una medalla o un trofeo que provoca una algarabía, pero que la validez de eso es pasajero, ¿cuánto más nosotros deberíamos disciplinarnos para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para usted y para mí? Aquello que dura para siempre. Por eso es que continúa el apóstol Pablo diciendo, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Mi hermana, no corra como quien no tiene meta. Usted y yo tenemos una meta. Para eso nos escogió el Señor. Para eso murió Cristo en la cruz. Para eso resucitó al tercer día y fue levantado entre los muertos para vencer a la muerte y al pecado, para darnos esperanza y la esperanza de una vida eterna. La vida cristiana no se limita a la existencia fugaz en este mundo. Por eso vamos hacia la meta, no demos golpes al aire. Y Pablo dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y es que aquí Pablo es consciente de una realidad, que no todos los que están corriendo hacia la meta van a llegar. Algunos desisten en el camino, algunos se desvían del camino, no logran llegar a la meta. Esta aventura, que es la vida cristiana, requiere que seamos diligentes, que seamos disciplinados, que nos enfoquemos y dediquemos en aquello que verdaderamente producirá fruto en nuestra vida. Por eso es que somos llamados
a pensar, a actuar y ser como Jesús. Pensar, actuar y ser como Jesús. Quisiera invitarle a que oremos para quedar despedidos en esta oportunidad, con el compromiso de que, si Dios lo permite, nos encontramos en una semana para desarrollar el primer tema, la primera sesión de esta serie, Creer. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque siempre nos das oportunidades de rectificar en nuestra vida, de acercarnos a tu presencia confiadamente, sabiendo de que tú nos recibes con amor, que tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad. Te pedimos, Señor, que continúes la obra que empezaste en nosotros y perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra negligencia espiritual. Permítenos, Señor, ir conociendo cada día más acerca de tu voluntad y tus propósitos para nuestra vida y tratar de ponerlos en práctica. Queremos ser como Jesús. Queremos reflejar a Cristo en nuestro carácter. Queremos hacer las obras que tú has preparado para que nosotros caminemos en ellas. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que qué privilegio habernos encontrado hoy, esperando que usted haya recibido bendición. Recuerde, vamos a estar estudiando por 30 semanas esta serie que se llama Creer, que fue producida por Randy Frazee, quien escribe un libro. Tenemos algunos pocos, muy pocos disponibles. Si usted lo quiere, escríbanos, comuníquese con nosotros. Y semana a semana, a partir de la próxima semana, vamos a estar compartiendo los recursos para poder disfrutar de esta aventura. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le permita acercarse a Él y caminar haciendo su voluntad. Que la pasen muy, pero muy bien. Bendiciones.